Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, estamos en una época del año en el que hay bastante movimiento, se recuerda la Navidad, y es precisamente al respecto que quiero compartirles esta mañana. Quiero comenzar indicando una frase que decía un apologista, William Lane Craig, y dice así, en esta época, ¿no? Dice: nadie de nosotros, sino solo Dios, podría pagar una deuda infinita, esta deuda infinita por el pecado. Pero nadie más que el hombre está obligado a pagar tal deuda. Por lo tanto, Dios tenía que convertirse en hombre. Y en esta frase, hermanos, que la voy a volver a leer para que la comprendamos, nos hace comprender mucho más de que al recordar esta época de la Navidad, es Dios mismo que se hizo hombre. Tal vez no logramos hacer una real dimensión de lo que esto significa, pero es lo que ha sucedido y por lo que nosotros debemos estar agradecidos siempre. Decía nuevamente esta porción, esta frase, lo voy a volver a leer, dice: nadie de nosotros, sino solo Dios, podría pagar una deuda infinita, pero nadie más que el hombre está obligado a pagar tal deuda. Por lo tanto, Dios tenía que convertirse en hombre. Y eso es algo magnífico. En eso recordamos lo grandioso que es la Navidad. Es Dios mismo hecho hombre. Y por eso es que vamos, por favor, a Lucas, al capítulo 1 de Lucas, y vamos a leer esta pequeña porción. Inicialmente al versículo 30. Vamos a leer los versículos 30 al 33. Si bien hoy recordamos y vivimos esta época de la Navidad como un momento de reencuentro, de paz, de tranquilidad, pero en la primera Navidad el ambiente era muy diferente. Es un poquito de lo que vamos a ver. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, lo leemos juntos, por favor. 2 y 3. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren esas palabras que le dice y le revela el ángel, ¿no? Inicialmente dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas. Imaginemos ese momento, que un ángel se aparezca y le dé esta instrucción. No temas, le dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Y después le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Que este nombre Jesús, por eso está ahí con mayúsculas, si lo pueden ver, es Yeshua, y significa el Señor es salvación. Miren cómo se estaba cumpliendo todo lo que desde el Antiguo Testamento y las profecías estaban anunciando. Le decía, iba a nacer Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué más nos dice ahí? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas palabras se iban a cumplir plenamente. Esto más bien era el cumplimiento de estas profecías. Si recordamos, Jacob también había sido cambiado de nombre, y su nombre era Israel. Y cada detalle aquí tiene un significado muy grande. Y vamos a leer un poquito más adelante en el capítulo 2 de Lucas, ya lo que es el nacimiento de Jesús en Belén. Capítulo 2 de Lucas, vamos a leer los versículos 1 al 7. Imaginariamente tal vez vamos a trasladarnos a aquella época en la que se vivía un momento completamente distinto, ¿no? Vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció
en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Qué más dice ahí? Porque no había lugar para ellos. Esta escena, hermanos, Augusto César estaba haciendo un primer censo justamente porque quería recaudar fondos, ¿no? Esa era su intención, perdón. Pero es así como el hombre a veces cree que está, en control de las cosas. Pero viajaron 112 kilómetros. Miren lo que dice aquí. ¿Me ayudan a leer, por favor, los versículos 4 y 5? ¿Me ayudan, por favor? ¿Y subió? Estos detalles son importantes. Por favor, todos juntos. Versículos 4 y 5. ¿Me ayudan a leer todos, por favor? 2 y 3. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Gracias, hermanos. Este episodio quiero que así lo imaginemos. Miren, nosotros hoy nos movemos y viajamos fácilmente en movilidades, aviones, distintos medios de transporte. En aquella época, ¿saben? Viajaron aproximadamente 112 kilómetros para cumplir esto, ¿no? De volver al lugar de origen. José era de Belén y él tenía que retornar hasta este punto. Esta distancia, para que nos hagamos una idea, es aproximadamente la distancia que hay entre nuestra ciudad La Paz y Coroico, digamos, o ir hasta Tiquina. En movilidad nos hacemos una idea, ¿no? En un tiempo, 2 horas y media aproximadamente. Pero ellos no tenían esa facilidad. Y aparte María estaba embarazada. Era un terreno difícil, desértico, y así tuvieron que cumplir lo que Augusto César había pedido, ¿no? Que todos sean empadronados y vayan a ese lugar. Es algo difícil, pero nosotros hoy no imaginamos realmente cómo ha sido ese momento. Un momento difícil, pero tuvo que cumplirse lo que se decía, ¿no? Ellos estaban en Nazaret, desde el norte tuvieron que bajar hasta Belén. Y esto nos hace preguntar algo, hermanos. ¿Por qué Belén? O sea, ¿por qué justamente tenía que ser Belén? Tal vez lo que todos podríamos imaginar es Jerusalén, ¿no? Estaba más cercano, pero ¿por qué Belén? Y en muchos lugares que hemos leído, justamente tal vez le daríamos el crédito a Augusto César de haber obligado a que se empadronen y que vayan hacia Belén. Pero en realidad detrás de todo esto estaba la soberanía de Dios y las promesas, las profecías desde el Antiguo Testamento tenían justamente que cumplirse. Quiero que vayamos, por favor, a este pasaje bastante conocido que está en Miqueas, en el Antiguo Testamento. Y me ayuden a leer el capítulo 5, el versículo 2. Si alguien lo tiene y me puede ayudar a leerlo, o si lo tienen todos, lo leemos juntos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Palabra de Dios. Amén, gracias, hermana. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Gracias, hermana. Esto, hermanos, estaba escrito aproximadamente unos 722 años antes de que se cumpliese todo lo que ya se había cumplido con Jesús. Belén era el lugar donde debía haber nacido. En aquel tiempo, cuando José y María estaban retornando hacia Belén, existían muy pocas personas en aquel lugar. Hoy Belén es un lugar bastante turístico en el que muchas personas lo visitan para recordar y recorrer estos lugares, ya poblado por muchas otras personas, pero en aquel tiempo era un lugar muy pequeñito que nadie imaginaría que había sido un lugar escogido para el nacimiento de nuestro Salvador. 722 años aproximadamente, y esto se cumple perfectamente en la palabra del Señor. Belén está muy cerca de Jerusalén, está al sur, y también tiene otro nombre, ahí dice que es Belén Efrata, ¿no? Y eso también tiene un significado porque es fructífero, significa Efrata. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿por qué Belén? Y saben, hermanos, Belén tiene una larga historia a través de la Biblia. Y vamos a ver algunos pequeños detalles, empezando desde Génesis. Vayamos a Génesis 35, por favor. Y vamos a ver que a lo largo de la Biblia, Belén se lo menciona bastantes veces. Y vamos a ver en este primer punto qué es lo que nos dice acerca de Belén. Es Génesis capítulo 35, versículos 16 al 19. Y aquí está parte de la historia de lo que sucedió con Jacob. Y en específico lo que pasó con Raquel. Recuerdan que por medio de Raquel tuvo dos hijos Jacob. Uno de ellos era José y el otro era Benjamín. Y vamos a leer justamente un episodio relacionado con Benjamín. Leamos por favor los versículos 16 al 19. 2 y 3. Después a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benón, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Miren, hermanos, esta es la primera ocasión que en la Biblia se habla de Belén. Pero es curioso que justamente esté relacionado con el nacimiento de un bebé. Por eso dice: después que partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, a Belén, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo, porque era el segundo hijo, ¿no? El primero era José. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoni en realidad significa hijo de la tristeza. Y cambió Jacob el nombre a Benjamín, que es hijo de la mano derecha. Y qué interesante es conocer todo este relato que tiene la Biblia. Que haya sido Belén no fue ninguna casualidad. En este primer relato vemos que hay un nacimiento, en la primera ocasión que se menciona Belén en la Biblia. Vemos en la última ocasión que se menciona Belén en la Biblia, en los Evangelios, que es también relacionado con el nacimiento y el nacimiento de nuestro Salvador. No hay casualidades para el Señor, todo estaba en su soberanía y así se estaba cumpliendo. Raquel, madre de José y Benjamín; Jacob, padre de 12 hijos, de los cuales surgieron las 12 tribus de Judá. No hay ninguna casualidad. Pasemos un poquito más adelante al libro de Ruth, al capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver acá que de una forma muy resumida, hay varias ocasiones que se menciona la palabra redimido o redención en Ruth. Y esto es porque Ruth
había quedado viuda y Booz la tomó como su mujer y de esta forma la había redimido. Y vamos a ver qué dice el capítulo 2 y versículo 4 de esta porción. Leamos juntos, hermanos, 2 y 3. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová. ¿Y de dónde venía Booz? Venía de Belén también. Y esto tampoco es casualidad. Como les decía, hermanos, la historia de Ruth es una historia de redención. Y Booz había sido una persona que de cierta forma había redimido a Ruth. Pueden ver la historia completa en este libro y es una historia muy bonita. Pero tampoco es casualidad que justamente Booz, siendo de Belén, haya tenido una historia de redención ahí y de la cual también viene nuestro Redentor, nuestro Salvador. Porque Booz tuvo un hijo con Ruth que se llamaba Obed. Obed tuvo otro hijo que se llamaba Isaí. Isaí era padre de David, del rey David. Y de ahí viene la genealogía de Jesús, que la pueden ver en Mateo capítulo 1, por la línea de María. Entonces, toda la historia, lo que estamos viendo a lo largo de tantos miles de años, siempre ha estado en el control de Dios, en su soberanía. Y no hay ninguna casualidad. Es muy lindo, es reconfortante saber que tenemos un Dios que tiene los mínimos detalles a su cuidado, que no hay nada que se le escape y que su palabra se cumple. Para nosotros, un promedio de vida tal vez de, 70 años, es difícil comprender estas cosas, ¿no? Con nuestra mente humana. Pero el Señor tiene su tiempo y en su tiempo se cumplen sus promesas. Y eso es parte de lo que estamos viendo. De parte de Booz y Ruth surgió David, rey de Israel. Por eso es que también a Jesús se lo conoce como hijo de David. Es una de las formas en las que se los menciona. Y un poquito más adelante, hermanos, en otro punto, en 1 Samuel, que está ahí cerquita, un poquito más adelante. Vayamos al capítulo 16, el versículo 1. Vamos a seguir viendo aquí un poquito más de detalles en los que aparece Belén en nuestras Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Lo leemos juntos, hermanos, 2 y 3. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me ha provisto de rey. ¿De dónde era Isaí? De Belén. Y David también. Ahora veamos qué dice el capítulo 17, el versículo 12. Seguro tienen en mente, ¿no?, toda esta parte del relato bíblico de cómo fue escogido David como el futuro rey de Israel. Pero veamos qué dice el capítulo 17, el versículo 12. 2 y 3. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Otra vez Belén ahí, el lugar donde había nacido Isaí y de donde también era David. Saúl era el primer rey de Israel, pero él básicamente había sido escogido por petición de la gente, la presión. Querían tener un rey, al igual que los pueblos que estaban a su alrededor. Y sí, ganó muchas batallas, pero desobedeció. Pero ahí Dios escogió a David, rey de Israel. Y como bien conocemos lo que dicen los salmos, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él también era ¿de qué ciudad? Era también de Belén. Y esto, saben, hermanos, es algo muy, muy bonito, recordar el nacimiento de nuestro Salvador.
saber que ningún detalle quedó al azar, que inclusive el lugar de donde él iba a nacer tenía mucha relación con las profecías que ya estaban desde el Antiguo Testamento, que vino desde Génesis, como habíamos visto, con Raquel, el nacimiento de José, de Benjamín, con Ruth, Boaz, de ahí viene también la genealogía de Jesús, y el detalle que acabamos de ver acerca de Samuel también, el rey de Israel. Pero además, hermanos, es muy bonito saber que si bien en aquella época, y vayamos por favor nuevamente a Lucas al capítulo 2, todos tenemos en mente también lo que había sucedido, ¿no?, en aquel tiempo, que querían matar a los bebés. Y por eso les digo, si bien hoy vivimos una época muy distinta en la que en estos días se recuerda la Navidad, que es un momento en el que todos hablan de paz, sí, pero en aquel tiempo la primera Navidad era completamente diferente, no había persecución, no tenía ni siquiera un lugar confortable donde dar a luz. María nació en un pesebre, y todos esos detalles, hermanos, nació en toda humildad nuestro Salvador, es Dios mismo, como les decía al principio, hecho hombre. Pero este relato nos recuerda que ese Salvador lo hizo todo por amor a nosotros, sin importar nada, se despojó a sí mismo y vino a salvarnos. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20, vamos a leer esta porción, recordando un poquito lo que tiene este relato bíblico. Lo leemos juntos, 2 y 3. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta ahí, hermanos. Miren, hay bastantes detalles en esto, ¿no? Pero, ¿qué relato? Dice, había pastores en la misma región. Fueron los primeros que se enteraron. No los reyes quienes los buscaban, ni el emperador, nadie. Dice, habían pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Este versículo 9 es una escena muy similar. ¿Recuerdan cómo a Pablo se le apareció una luz cuando Dios le habló directamente? Esa es la gloria del Señor. Esa palabra que muchos tal vez la han escuchado, la Shekinah, es justamente la que se menciona en esta porción. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Creo que tampoco imaginamos o podemos hacer una real dimensión de ese evento. Que alguien, una voz se nos presente y nos hable con tal fuerza. ¿Han intentado alguna vez ver la luz del sol directamente? Es difícil, pero esto es mucho más fuerte. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, Shekinah, los rodeó de resplandor, y tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Se estaba cumpliendo que el Salvador estaba naciendo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y hermanos, todo esto me recuerda también a una canción que es de Marcos Vidal y justamente dice el niño de Belén. Y dice, ¿quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz? Trayendo a nuestras vidas nueva aurora de luz, dice. Una nueva oportunidad de llegar al Padre una vez más. ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar? Dice, ¿no? Venciendo al infierno y a la muerte fatal. Trayéndonos días de felicidad y dice finalmente, por amor a nosotros. Y es difícil eso, imaginar en ese momento, ¿no? Ver a un bebé como cualquier otro ser humano, pero que era el Salvador, que venía a redimirnos, a entregar su vida por nosotros, que en realidad era Dios mismo hecho hombre, despojándose de todo, simplemente por amor a nosotros vino para salvarnos. Y hermanos, finalmente vamos al capítulo 6 de Juan, en esta breve meditación, un poquito más adelante, porque les decía que Belén, decía Belén Efrata, ¿recuerdan? Belén en hebreo se escribe como Betlehem, ¿ya? Y esto significa casa de pan. Y eso tampoco es casualidad. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer ahora. Juan capítulo 6, versículo 51. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ven, hermanos, no hay ningún detalle que se escape para el Señor. Ninguno. Como les decía, Belén significa casa de pan. Y es Belén Efrata. Efrata, ¿recuerdan qué significaba? Era fructífera. Entonces, esta casa de pan es el lugar donde nació justamente el pan de vida. Dice finalmente, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tal vez en aquel tiempo era difícil comprender para las personas que escuchaban esto. Hoy, gracias al Señor, nosotros podemos tener plena certeza y claridad de todo lo que significa esto y que se cumplió al pie de la letra. Y es por eso que recordamos este tiempo, si bien cronológicamente no sea la fecha exacta, pero qué lindo es recordar que el Señor mismo descendió del cielo, se hizo hombre, se humilló y se despojó de toda su gloria. Y solamente hizo todo esto por nosotros, por amor, para poder redimirnos. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.